Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión tengo el gusto de recibir nuevamente en este programa a un buen amigo. Me refiero al doctor Luis Ernesto Aguirre Villarreal. Luis ha sido un invitado frecuente en este programa desde que se transmitía en Frecuencia Tech y ahora también en esta etapa en YouTube. Nuestra conversación anterior giró alrededor del paquete de reformas constitucionales que promovió el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Luis fue muy crítico respecto a este paquete de reformas, unas críticas muy bien fundamentadas, pero todas las reformas han pasado porque este país sigue fiel a su tradición en el que el Congreso, la mayor parte de los diputados se limitan a levantar la mano y aprueban lo que les mandan hasta con faltas de ortografía. Quizá en términos de trascendencia histórica, la reforma de más calado ha sido la reforma integral al Poder Judicial en un arraigado centralismo, en un centralismo como nunca se había visto anteriormente, en donde el presidente de la República ordena la reforma integral de todo el Poder Judicial mexicano, tanto el Poder Judicial de la Federación como el Poder Judicial de los estados de la República. Y creo que en esta ocasión es obligado conversar con nuestro invitado sobre sus impresiones a partir del proceso de aprobación de la reforma y ya de la toma de posesión por parte de esta nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es que, Luis, te agradezco nuevamente que hayas aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y creo que el tema obligado, la primera pregunta es: ¿cuáles son tus impresiones de todo este proceso? ¿Cómo se aprobó la reforma judicial y cómo ha sucedido la toma de posesión de los nuevos ministros? Pues, don Carlos, muchísimas gracias por la amable invitación. Antes que nada, agradezco muchísimo el poder platicar de nuevo, tanto contigo, por la gran estima que te tengo a través de los años, y con tu auditorio, que también es muy importante que conozcan un poquito más a fondo las perspectivas jurídicas, las perspectivas de fondo de lo que implican estos nuevos cambios. Y lógicamente, pues como bien decía Vasconcelos, pues la verdad los hará libres, y el estudio y la verdad nos harán libres. Y entendiendo precisamente el fondo del estudio y el fondo de la búsqueda de la verdad, pues entenderemos mejor que lo que está pasando, pues tiene muchos pendientes que hay que analizar con mucho cuidado. La reforma judicial fue parte de un paquete integral de reformas a la Constitución que Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión en febrero del 2024, pero estas reformas no se movieron hasta el último mes, cuando había una nueva integración del Congreso de la Unión, una integración muy cuestionable, y en un mes, ya cuando el presidente de entonces prácticamente tenía los belices hechos, el Congreso aprueba esta trascendental reforma. Y a partir de entonces todo ha girado
alrededor de este proceso que dio al traste con la reforma judicial de 1993 y ahora hay una nueva perspectiva de la Corte, unas nuevas modalidades, unas nuevas formas de abordar la problemática. ¿Cuál es tu impresión sobre el proceso que llevó a esta reforma judicial y cuál es tu impresión ahora que ya se ha implementado la reforma, por lo menos en el Poder Judicial Federal? Bueno, ha sido muy interesante y es muy radical, diríamos, tu pregunta, toda vez que la situación que tanto se platicó, no por parte de un servidor, por supuesto, sería absurdo abrogarme la situación, la autoría de las ideas, definitivamente, como es imposible. Pero como tanto lo estuvimos comentando muchas y muchos expertos en derecho durante el transcurso de la discusión de la reforma, discusión es una falacia porque en realidad no hubo discusión, pero de lo que tanto platicamos los expertos en derecho, en aquel tiempo, justamente cuando se dio ese microdebate de la reforma, involucró precisamente lo que estamos viviendo ahorita. Básicamente, dos cosas muy importantes. La primera, lo que tanto se mencionó sobre el expertise. El expertise de las y los juzgadores se iba a poner en duda porque habíamos expresado que se iba a exponer en las listas, por así decirlo, como ya estaba sucediendo y como ya se había expresado en reportajes muy interesantes de Reporte Índigo y de la revista Proceso. Se estaba creando un padrón de incondicionales por parte de un exministro de la Corte que en ese momento trabajaba directamente para el entonces presidente López Obrador en el desarrollo de esta reforma precisamente. Esta reforma, que debo decir más bien, implica una sepultura para la función judicial como tal. Decíamos ahorita, primer punto, pues se generó una lista de incondicionales y sobre esta lista de incondicionales es que se generaron los famosos acordeones de los que todo mundo supimos, pero que el INE dijo que no existía. Sin embargo, el primer gran escollo fue precisamente en el momento de la elección misma, digamos, esta manita de puerco, si me permites el término, tú y tu auditorio, que le hicieron al pueblo mexicano para que votara, pues la poca votación que hubo para forzar la votación en un sentido determinado. Pero también hubo otra cuestión muy delicada, que fue el buscar que estos individuos fueran absolutamente sumisos al poder. Y esta situación se dio y se enfatizó en base a dos características muy importantes. La primera, decía yo ahorita, que no hubo debate. Recordemos que en aquel entonces, en esa primera entrevista que me hiciste con motivo de esas reformas constitucionales y que aprecio muchísimo, le platicaba a tu auditorio que en la discusión de la Cámara de Diputados en particular, los partidos políticos propusieron poquito más de 1,000, comentarios al respecto de la reforma. Pero la mesa directiva dijo claramente, aquí vamos a discutir solamente hasta 5 por partido, y se acabó. Entonces, pues evidentemente no había la intención de discutir la reforma. Había la intención de pasar la reforma como diera lugar. Y tampoco hubo una actitud de escucha a las voces disidentes. Realmente no se les permitió opinar de una manera trascendente. O sea, no digo que no solamente no se les hizo caso, sino que ni siquiera hubo una actitud de escucha. Totalmente de acuerdo. Y eso sin mencionar la tristísima situación que sucedió en el Senado de la República,
que bien recordarás el caso de este senador que pues de repente de un momento a otro cambió de filiación política y de voto de la noche a la mañana después de estar un par de días desaparecido de la función pública y pues fue el que declinó la balanza de un extremo a otro, ¿no? Porque fue un voto literalmente en el Senado el que hizo caer la reforma para un lado o para el otro. Entonces, pues fue una reforma muy cuestionada que salió avante en base a circunstancias políticas que hace muchos años que no se daban en México, al menos en el México que yo recuerdo definitivamente desde chico, hace muchos años que no se daban en nuestro país porque ya teníamos una democracia avanzada, precisamente una democracia joven, sí, una democracia joven, pero al menos una democracia que iba en camino de un consenso, iba en camino de una madurez. Esto, como mencionaba ahorita, implicó dos de los riesgos más importantes: el poner gente inexperta en algunos casos y que esta gente inexperta estuviera sometida al poder actual. Esto derivó precisamente en lo que tanto se criticaba, que era la famosa creación también, dentro de todo el punto de la reforma, de aquel famoso Tribunal de Disciplina Judicial. Que el Tribunal de Disciplina Judicial, si me permiten la expresión, no es otra cosa que la Gestapo actual del Poder Judicial. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque la redacción de la reforma en la Constitución plantea que el Tribunal de Disciplina Judicial tiene la obligación de cuidar que todas las sentencias de las y los juzgadores del país tengan ciertas cualidades. Entre ellas, por supuesto, el que no sean ilegales. Claro, no hay duda de ello, ¿verdad? No queremos que nuestros jueces hagan cosas ilegales, por supuesto. Pero también, cuidado, cuando hablen en contra del interés público. Esto quiere decir que si un juez o jueza, un juzgador en México, determinara un amparo, por ejemplo, en el caso de Dos Bocas, como ya se ha dado, o en el caso del Tren Maya, como ya se ha dado, o en el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, como ya se ha dado, si eso se diera al día de hoy con el nuevo Poder Judicial, ese juez o esa jueza pondría en riesgo su chamba, toda vez que el Tribunal de Disciplina Judicial tiene la capacidad jurídica, fíjate nada más lo que estoy diciendo, lo que dice la Constitución, tiene la capacidad jurídica de correr a ese individuo de su puesto. ¿Por qué? Porque decidió algo en contra del interés público. Pero Imagínate aquí yo veo dos cosas. En primer lugar, estos conceptos como el interés público y el interés nacional son conceptos bastante borrosos, muy poco claros y susceptibles de ser manipulados de conformidad con los intereses de quienes ejercen el poder. Un poco se parece a la llamada razón de Estado. Pero ahora que lo mencionas, ya desde el proceso de aprobación de la reforma, la actitud del gobierno, la actitud del Estado mexicano fue terrible con respecto a jueces que habían otorgado amparos en contra de este proceso de reforma judicial a nivel de perseguirlos a nivel personal, que es una cosa nunca vista anteriormente. Sí. Así es, y eso implicó precisamente un poco el preludio de lo que podemos vivir. Dios quiera que no y Dios quiera que me equivoque, aunque ahorita voy a hacer una crítica muy importante a la visión teológica que estoy mencionando, pero Dios quiera que nos equivoquemos. Pero lo que me preocupa mucho es el prólogo precisamente de este libro, porque a final de cuentas todos los libros comienzan con un prólogo, con una introducción. Y en esa introducción se nos explica un poquito lo que va a ser del libro. Y la introducción del nuevo Poder Judicial en México no augura definitivamente un Poder Judicial independiente, un Poder Judicial verdaderamente libre y sobre todo un Poder Judicial que defienda la ley sobre el poder del Estado. Como tú bien lo has dicho,
la visión del interés público pues siempre ha sido establecida por una directriz del Poder Ejecutivo. No solo en México, esto sucede en política en todo el mundo, así se maneja la política. El interés público lo decide el interés del Estado, efectivamente. Digo, De quienes ejercen el gobierno. de quien ejerce exactamente. Recordaremos aquella famosa frase que podría resumir todo el libro de Maquiavelo, del Príncipe de Maquiavelo, aquella famosa frase del rey francés, l'État c'est moi, el Estado soy yo, y se acabó, no se metan en broncas, como decía el presidente Salinas en su momento, no se hagan bolas el engrudo, decía él. Bueno, más o menos así lo decía este rey de Francia. El Estado soy yo y yo soy el que decido lo que se hace en Francia. Bueno, a veces el interés público es lo que decide precisamente un gobernante en turno, el gobernante en turno o la gobernante en turno. Y eso es precisamente lo que el día de hoy nos puede meter en un serio aprieto a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos en el rumbo en el que está tomando, por el rumbo en el que está tomando este país. Y en un momento determinado, la pregunta es, ¿esto parecería ser mucho más trascendente para el futuro de México que el nombramiento de otros funcionarios de periodo limitado? Porque me da la impresión de que las decisiones de la Corte Suprema Mexicana tienen una trascendencia tal que es como el ácido. Siguen teniendo efectos más allá del periodo en el que fueron dictadas. Totalmente de acuerdo. Si me permites un poquito la paráfrasis, es como los desechos nucleares de alguna otra forma, todavía siguen impactando, irradiando de alguna forma, hasta decenas de años posteriores a cuando se dictan. Y ese es el peligro en el que estamos ahorita en México, es la gran problemática de México, que no solamente las y los ministros que acaban de tomar posesión van a durar en su encargo muchos años por la situación de la renovación, el pretexto de la renovación completa de la Corte, sino que las decisiones que tomen todavía van a tener impactos después de que estos ministros hayan regresado a sus casas. Y esto va a implicar entonces que México va a entrar en un impasse jurídico técnicamente por los próximos 40 años, cuando menos en la práctica. ¿Por qué? Pues porque las decisiones que tome la Suprema Corte para que puedan ser cambiadas en un momento determinado por decisiones más jurídicas, nótese lo que estoy diciendo, si las decisiones que se toman en la Corte que en casos muy importantes van a ser definitivamente alejadas de lo jurídico y más acertadas a lo político. Estas decisiones van a tomar impacto en muchos años venideros hasta que venga otra reforma y hasta que venga otra corte y hasta que vengan nuevas decisiones que lógicamente regresen, ojalá y así sea, al cauce de la ley, al Poder Judicial Federal en México. Y esto lo veo definitivamente muy lejano. ¿Por qué? Porque acabamos de abrir el círculo. Y los círculos políticos, tú bien lo sabes, tardan decenas de años en cerrarse. Entonces, esto es lo que nos tiene ahorita metidos en esta dificultad, el manejo del poder por el poder mismo, sin ninguna capacidad de defensa del individuo, ya no digamos ciudadano, porque ahora ya no importa si soy ciudadano o no soy ciudadano de la República. Ahora lo que importa es que sea yo humano o no sea humano, porque a final de cuentas, lo que van a terminar decidiendo estos ministras y ministros, en última instancia, es sobre derechos humanos. Y eso es lo que está en riesgo en nuestro país. Yo creo que aquí hay tres cosas que yo quisiera preguntarte. La primera es los defectos estructurales o las modificaciones estructurales a la Corte Suprema. Se desaparecen las salas y ahora todos los asuntos los va a conocer el Pleno. El sentido común dice, si con 2 salas no se daban abasto, sin salas y todos los asuntos al Pleno,
pues el rezago parece que va a ser terrible. La segunda es que a mí me gustaría que tú te refirieras a quiénes son las personas que integran que forman esta nueva integración de la Corte, porque finalmente la calidad de las personas trasciende en las decisiones de la institución. Y tercero, sobre un aspecto que tú mencionaste que me pareció muy interesante, que en tu opinión este cambio significaba un retroceso democrático. Inclusive dijiste que habíamos avanzado mucho en el desarrollo de las instituciones democráticas y que esto implica el tiro de gracia a ese conjunto de avances. No sé si pudiéramos comenzar con tus impresiones sobre las reformas estructurales a la Corte Suprema, que implica no solamente dejar las salas, sino la erradicación del Consejo de la Judicatura, la creación de este nuevo órgano de administración por dedazo, todo es democrático menos la administración del dinero, y la elección de este Tribunal de Disciplina Judicial, aunque ya te has referido un poco a esto. No, pues como bien lo mencionas, es una situación extremadamente delicada. La situación tan particular de lo que dijiste ahorita sobre el aspecto tan especial del manejo de los recursos financieros es algo también muy delicado, que ha sido un sello muy especial de estos últimos dos gobiernos en particular. Si bien ya traemos una tradición muy peculiar en la visión administrativa, léase la Presidencia de la República, del manejo discrecional de los fondos públicos, aunque existen leyes de egresos y aunque, etcétera, etcétera, lo que sí hemos visto es que con los últimos dos gobiernos en particular, o las últimas dos administraciones públicas, mejor dicho, en forma, pues ha habido un oscurantismo muy importante en el manejo de los recursos públicos. Un oscurantismo que es muy clara, muy evidente en el manejo de este nuevo órgano de administración judicial, como tú lo comentas, el secretismo con el que se va a manejar los recursos, la asignación de recursos y la asignación de plazas, va a implicar también una situación muy delicada en el manejo de la administración de la justicia, es decir, en el manejo de la administración de los tribunales. Pero comentaste ahorita algo sumamente importante sobre la situación tan especial de los juzgadores que están entrando precisamente en esta nueva corte, y es el hecho, en esta nueva Suprema Corte, y es el hecho de que con la reforma al sistema de la Suprema Corte, no solamente, como bien lo decías, se quitan las salas y únicamente se habla del Pleno, sino que el Pleno establece fechas para ver materias, lo que quiere decir que ciertos días van a haber ciertas materias nada más. Esto implica que evidentemente, como bien lo dijiste ahorita, lo que se está augurando va a ser un retraso absoluto, no hay duda de ello, simplemente no les va a dar tiempo para poder solventar todos los casos que tienen que observar por razón natural. Digo, si dos salas no se daban abasto sesionando técnicamente 2 veces a la semana, pues menos definitivamente lo va a poder hacer una Suprema Corte trabajando en pleno un día a la semana con una materia específica o con 2 materias específicas. Y esto va a generar todavía más problemáticas. Recuerdo precisamente que yo estaba todavía literalmente en pañales jurídicamente hablando, pero recuerdo que en aquella famosa reforma de Zedillo, que cuando cambió estructuralmente al Poder Judicial, pues no solamente a punto de egresar o recién egresado, ¿verdad? De la Facultad de Derecho. De la Facultad de Derecho en aquel entonces. No solamente en esa reforma se exponía la necesidad de crear ministros supernumerarios para que ayudaran con el rezago.
sino que se implementaron ministros supernumerarios, ministras y ministros supernumerarios para que ayudaran a acabar con el rezago que había en la Suprema Corte en aquella época. No se terminó, claro, no se terminó, pero al menos durante algún tiempo existieron los ministros supernumerarios, es decir, ministros que nombrados ad hoc precisamente por algún tiempo determinado, que no iban a ser permanentes, pero que ayudaran a la Suprema Corte para tratar de avanzar un poquito más rápido en el manejo de los asuntos. Y esto es lo que hoy no tenemos. Mencionaste también algo muy importante, que es la situación tan especial del expertise de nuestras y nuestros ministros. Y ahí precisamente hay un punto que hay que tratar definitivamente, sin lugar a dudas, que implicó la toma de posesión de las ministras y los ministros. Y esto, pues precisamente, ya hoy día no sabe uno definitivamente, jurídicamente hablando, si fue una simple cortina de humo política por parte del gobierno federal. El gobierno federal me refiero a la administración pública, es decir, a la presidencia de la República, o si fue una situación que de alguna manera le surgió a personas que están cerca del poder, pero que ni siquiera están en el poder, como lo han mencionado algunas y algunos politólogos, en relación con familiares del expresidente López Obrador, que hoy día tienen puestos muy importantes a nivel nacional, no por supuesto en el gobierno federal, pero sí influyen en el gobierno federal, y que permitieron de alguna manera estas cuestiones de índole político, estos anuncios políticos, hacer dudar sobre el expertise de nuestras y nuestros ministros, para poder entender lo que es la naturaleza de su puesto. Y me refiero, por supuesto, a lo que vivimos todas y todos por las noticias sobre la fastuosa ceremonia tradicional, así se le puso, tradicional, aunque es la primera vez que se realiza en el país, pero así se le puso, ceremonia tradicional. Es una tradición de generación espontánea. Sí, lo has dicho perfectamente bien, fue, digamos que generación espontánea del momento, pero esta ceremonia del famoso otorgamiento de bastones de mando, que pues si bien es cierto que pueden hacer una alusión de respeto a las comunidades indígenas mesoamericanas, también es cierto que pues si se quisiera respetar en realidad a estas comunidades, pues se les daría presupuesto para educación realmente, se les daría presupuesto para justicia, porque pues para nadie es un secreto, ya lo decía Monseñor Samuel Ruiz, que fue obispo de Chiapas, obispo coadjutor de Chiapas, que en Chiapas todavía, fíjate, en el siglo XX, finales del siglo XX, se vendían, fíjate nada más lo que estoy diciendo, y esto lo decía Samuel Ruiz, se vendían niños ni niñas a los hacendados en particular, para que las familias de los indígenas que vendían estos niños pudieran vivir con ese dinero durante aproximadamente un año. Imagínate lo que significa. Si de verdad quisiéramos revitalizar y reconocer a las culturas indígenas, pues más que ceremonias indígenas, habría que otorgar presupuesto y otorgar cuidado real a esas comunidades indígenas que hoy día están sufriendo de una manera muy especial, y no lo digo solamente yo, evidentemente hay infinidad de informes hasta de los relatores de la ONU al respecto. Pero el caso particular de lo que sucedió fue, o deja mucho que desear, sobre el conocimiento y expertise de estos juzgadores, estos altísimos y altísimas juzgadores y juzgadoras, porque si en una lectura de lo más sencilla a la Constitución pueden observar que el Estado mexicano es laico de entrada, pueden observar que no solamente el Estado federal, es decir, México, los Estados Unidos mexicanos, estamos pactados a nivel constitucional como una república laica, no solamente los Estados Unidos mexicanos, sino que hay la obligatoriedad también de establecer que los estados de la república, cada una de las 32 entidades federativas que formamos el país, se basen sobre una laicidad, es decir,
seamos laicos. Y la laicidad involucra el reportarnos ajenos a toda doctrina religiosa. Toda doctrina religiosa actual o anterior o posterior, porque podríamos hablar también de doctrinas religiosas nuevas. Le podemos preguntar por ahí a Jaime Maussan a ver qué opinan por ahí los extraterrestres de las cuestiones de los dioses, pero al final del día las cuestiones religiosas deben permanecer precisamente, como bien lo expresa la Constitución, en la conciencia individual de cada persona. Aunque no es la primera vez que en el Estado mexicano, violando este principio de laicidad y de separación entre la Iglesia y el Estado, se infringe esta separación. Yo recuerdo que Vicente Fox tomó un crucifijo y el estandarte de la Virgen de Guadalupe, y en la toma de posesión hizo alusión directa a la Virgen de Guadalupe y pidiendo su protección y toda esa, un poco a la Miguel Hidalgo y Costilla, usándolo como estandarte para una nueva lucha sobre la que, bueno, él en su imaginación estaba iniciando. Un poco parecido es lo que ocurre actualmente, pero me llama la atención esta ceremonia tradicional. Ni siquiera es una ceremonia auténticamente indígena, sino es una mixtificación, un sincretismo de cosas que se ven indígenas, como que muy típicos, pero no responden a ninguna de las tradiciones mexicanas de los pueblos nativos de México. ¿Qué me puedes decir de esto? Es totalmente correcto, ¿no? Para nadie es un secreto, evidentemente, que sobre todo ya cuando algunos peinamos canas. Por ejemplo, pues el famoso hecho de que la primera vez que vino el Papa Juan Pablo II a México, todavía en periodos de José López Portillo, imagínate tú, pues para nadie es un secreto que José López Portillo mandó construir una capilla en Los Pinos. Definitivamente, eso no fue ningún secreto para nadie, pero al menos era una situación de corte privado, no público. Si bien es cierto que Vicente Fox sí se le fue un poquito la lengua, como bien lo mencionas, también es cierto que fue extremadamente y duramente criticado por el entonces Instituto Electoral por el uso de la imagen de la Virgen de Guadalupe en su campaña, siendo precisamente candidato a la presidencia de la República. Cosa que no se mencionó en absoluto en esta situación, porque además aquí ya no hablábamos de una campaña, hablábamos de que ese día precisamente es cuando las ministras y los ministros de la nueva Suprema Corte, Suprema Corte de Justicia actual, tomaron posesión. Por lo tanto, no estábamos hablando de que estuvieran apenas pidiendo el voto. Estábamos hablando de que en realidad estaban técnicamente, y nótese la palabra, técnicamente, es un tecnicismo, porque si bien es cierto que el gobierno federal, léase la administración pública, nos puede decir que no violentaron la ley de cultos porque no eran autoridades todavía, porque tomaron posesión minutos después, también es cierto que todo lo que se hace ese día tiene un impacto político, porque estos individuos no son jueces o juezas y jueces comunes, no son magistradas y magistrados comunes. Estos individuos son miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la base, digámoslo así, de uno de los tres poderes federales. Por lo tanto, son individuos que inclusive gozan ya en el puesto de un fuero político. Esto implica que hay un reconocimiento constitucional a que el actuar de las y los ministros tiene un impacto político, no solo jurídico, sino político. Y si las y los ministros decidieron de mutuo propio, excepto uno, decidieron de mutuo propio hincarse ante Quetzalcóatl para pedirle su ayuda al respecto de la impartición de justicia en México, pues es algo muy delicado, porque para empezar, si las y los ministros, para empezar, tuvieran esa religión de origen,
quizás la discusión fuera otra, porque estaríamos hablando de protección de principios y de seguimiento de principios, pero no me pueden decir definitivamente que las y los ministros tenían o cuentan con esta religión definitivamente, porque son religiones que en la práctica tienen ya muy pocos adeptos en México, y lo sabemos muy bien. Los adeptos hoy día se encuentran en comunidades indígenas. Ahora, el hecho de que hayan tomado esta ceremonia específicamente pidiéndole a deidades indígenas, pues evidentemente pone en jaque a su función como ministras y ministros de entrada. Como decía ahorita, es como el prólogo, como la introducción de un libro. Si yo leo la introducción, si yo leo el prólogo, no he leído el libro. Por supuesto, el libro puede estar muy bueno, pero si yo leo la introducción o el prólogo, y ya la introducción o el prólogo me están marcando un rumbo, eso me dice cuidado con el libro, con el contenido del libro. ¿Por qué? Insisto, porque si las ministras y los ministros no se percataron de ese pequeñísimo detalle de que México es un estado laico, pues estamos en un problema serio, porque su función es defender la Constitución. Sí, son los garantes Es de defender la Constitución. la vigencia constitucional. Yo no veo mal la incorporación o la presencia de elementos representativos de los pueblos originarios No, de ninguna manera. continente americano, un país al que yo admiro mucho, el Canadá. Uno ve que en las ceremonias públicas, en las reuniones del Parlamento canadiense, en los actos públicos, pues los pueblos originarios se hacen presentes portando sus penachos y con sus danzas propias, su música, etcétera, reivindicando un respeto a su identidad cultural. Pero me da la impresión de que este sainete no fue un acto de respeto a la identidad cultural. Eventualmente yo podría considerarlo hasta una falta de respeto a la identidad de esas culturas, y eventualmente una manipulación, me da la impresión, de estos valores con el propósito de buscar una supuesta legitimación en el cargo, pero una legitimación que no sé a quién responde, porque hoy en día México es un país diverso. Así es. Totalmente de acuerdo. Es un, digo, sin entrar en detalles de lo que, específicamente de corte antropológico, lo que sí es cierto es que hoy día definitivamente vivimos en un país en donde definitivamente ha habido muchísimos avances en muchas materias, incluyendo la cultura misma, y hemos ya pasado a otros niveles en ese sentido. Definitivamente no dejando en segundo nivel las culturas prehispánicas, sino que estas culturas prehispánicas hemos entendido que son la base de nuestro país y la base de esa mezcla de la que el propio José Vasconcelos llamaba la famosa raza de bronce. Al final de cuentas, los mexicanos venimos de la fusión, y esa fusión pues no se hubiera dado si no hubieran habido dos culturas, y una cultura trascendente para esta fusión pues fue precisamente las culturas prehispánicas. Pero como bien lo has dicho, precisamente habría que razonar si en el fondo hubo un respeto o una falta de respeto hacia las culturas prehispánicas, porque recordemos que las culturas prehispánicas fueron de muy diversos tipos, y las deidades prehispánicas fueron de muy diversos tipos, y sin embargo las deidades prehispánicas de las que se habló en esta ceremonia pues fueron específicamente de un pueblo en particular, y no fueron de varios pueblos. Entonces, ahí está como decía que el buen Cantinflas, ahí está el detalle, y que es lo que hay que entender. Pero regresando al mundo jurídico, pues definitivamente lo que preocupa es
que estos errores pueden entenderse definitivamente y pueden hasta disculparse, si me permites el término, en políticos. ¿Por qué? Porque los políticos, pues quizás no tienen que saber de la Constitución en forma completa. Un político, pues recordemos aquella famosa frase de Peña Nieto, de, bueno, he leído en la Biblia y algunos párrafos de la Biblia nada más. Bueno, pues evidentemente no iba para sacerdote, ¿no? Lo que quiero decir es, un político, una persona que se lance para un puesto político, pues quizás no, sería muy prudente que leyera la Constitución, pero pues no es obligatorio. Y sin embargo, en el Pero caso... sí es obligatorio respetar el Estado de por Derecho. Y supuesto, hay un respetar la principio que dice que Constitución. la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Totalmente de acuerdo, quizás me expresé mal. Lo que quiero decir es que un político para un puesto político no requiere saber la Constitución de antemano, es lo que quiero decir. En cambio, un ministro de la Corte, una ministra de la Corte, un juez o jueza, Pone un ser un magistrado o experto, magistrado, ¿verdad? es un requisito sine qua non, como decimos los abogados. No puede existir, no debe existir un juzgador que no conozca la Constitución, que no la haya leído literalmente, porque lo que debe hacer es apuntalar la Constitución, seguir la Constitución. Entonces, en el caso de los ministros, lo que preocupa, las y los ministros, lo que preocupa mucho de esta ceremonia previa a su toma oficial de protesta es que el hecho de que ellos sí debieron haber sabido que de una u otra forma estaban violentando aquello de lo que iban a jurar después. ¿Por qué? Porque minutos después de esta ceremonia, ellas y ellos juraron defender la Constitución. Entonces, a ver, explícame una cosa. Primero, violentas la Constitución porque estás en el día, estás preparado para tu ceremonia, para tu ceremonia de toma de posesión, porque desde la mañana de ese día, estoy seguro, estas ministras y ministros, desde que se bañaron, literalmente, quiero pensar que ya estaban pensando en su toma de posesión. Desde que desayunaron, quiero Pero pensar independientemente de eso, ya les posesión. habían dado su constancia de mayoría, es decir, Totalmente de ya acuerdo. había una constancia de que habían sido electos. Era ya un trámite la toma de posesión, un trámite administrativo, pero un trámite que había que hacer. Ahora, un ungimiento, si me permite la expresión, toda proporción guardada. Ahora, lo que quiero decir es, ¿cómo es posible que ellos y ellas, sabiendo de antemano lo que dice la Constitución, hayan hecho esto para minutos después jurar que iban a defender la Constitución? Pero si bien es cierto, también debo decir que otra vez, como mencionaba hace ratito, las situaciones de orden político que se dan en una toma de posesión, en un día de ceremonia de toma de posesión, tienen un altísimo significado. Lo que importa son los significados. Y el significado es tan trascendental como lo que se pretende hacer conocer. Recordemos que, como bien lo mencionabas ahorita, por ejemplo, Vicente Fox, el día de su toma de posesión, desayunó con niños de la calle en Tepito. Y pues efectivamente no era presidente todavía de la República, pues iba a tomar posesión en unas horas más. Pero el hecho de que el que iba a tomar posesión en horas más, el que iba a estar encargado de que la niñez mexicana aprendiera y que la niñez mexicana trabajara y que la niñez mexicana, trabajara, o sea, tuviera acceso al trabajo, por supuesto, no que la niñez trabaje, porque también es una situación muy delicada que puede prestarse a otras implicaciones. Era el encargado de sacar adelante a la niñez en un momento determinado, desayunara con niños poco afortunados que pues económicamente, familiarmente hablando y de muchos tipos, sociológicamente hablando, niños de la calle de un barrio tan conocido de la Ciudad de México como el Tepito. Entonces, discúlpame, este señor no era todavía presidente de la República, pero pues estaba a horas de serlo, y el haber desayunado con estos niños de la calle mandaba un mensaje político muy claro de lo que él quería supuestamente hacer en su sexenio.
Lo que quise decir hace un momentito respecto de las y los ministros es que, a diferencia de un político, ellos y ellas sí deben conocer la ley, porque es su chamba conocer la ley. Por esa razón, precisamente para ser ministro o ministro, se requiere al menos algunos años de egresado, digo, al menos ya para ser ministro o ministro, porque recordemos que en el caso de los jueces rasuraron toda la experiencia, y simplemente con ser graduado y tener buena calificación en algunas materias, ya con eso podía uno ser juez o jueza. Pero en el caso de los ministros, y aún así no se disculpa, porque en derecho constitucional, en cualquier universidad de prestigio, tuvieron que haber visto la Constitución de la República. Entonces, no es entendible que estos ministras y ministros tomaran esta decisión definitivamente pública en una situación tan peculiar. O la situación es una de dos: o nos están diciendo que no conocen la Constitución, cosa que es para que México tiemble, o la segunda, nos están diciendo que en realidad, pues, lo que están, como bien lo decía Calderón, el caricaturista del norte, pues se sienten parte de una comparsa y simplemente están jugando un papel en la comparsa, lo cual también hace temblar a México. Entonces, en cualquiera de los dos casos, es preocupante. Es muy Manejabas preocupante. también el expertise de nuestras ministras y ministros. Y aquí, por supuesto, no me puedo meter a fondo, pero sí hay un elemento muy importante que quiero mencionar. Había un profesor de TEC, recuerdo, colega en el TEC de Monterrey, que tenía una frase trascendental, y así lo mencionaba siempre para todo: cuando me dan un martillo, a todo le veo cara de clavo. Y esta persona se refería con ello al hecho de que, como tengo mis estructuras mentales, es como actúo de alguna forma. Y a veces, cuando tenemos una estructura mental determinada, forjada en un poder de la República, pues es dificilísimo cambiar la estructura a otro poder de la República. Es decir, cambiar el punto de vista, cambiar las estructuras mentales hacia otra visión. Y con esto, lo único que sí no puedo dejar de mencionar es una frase que me impresionó muchísimo del nuevo presidente de la Suprema Corte, que todavía antes de ser presidente, antes de ser designado presidente de la Suprema Corte, pero ya después de que le entregaron la constancia de mayoría, en una entrevista a prensa, mencionó que le diéramos un voto de confianza porque la Suprema Corte iba a ser autónoma. Y esa frase retumbó en mi cabeza como si fuera el eco de los Cañón del Colorado, si nos queremos ver un poquito en el lado estadounidense, o en las Barrancas del Cobre, si nos queremos ver muy mexicanos. Pero esa frase de autonomía me resumó directamente en el cerebro varias veces, porque esto me deja pensando que él, de alguna manera, todavía tiene estructuras mentales muy claras en el sentido de lo que significa el trabajar para el Poder Ejecutivo. Nótese que la autonomía se da justamente a algunos organismos que en forma descentralizada manejan la administración pública en México. Es decir, organismos de los que el Ejecutivo Federal, la Ejecutivo Federal hoy día, maneja cierto grado de control, pero no del todo. Y por ello precisamente existe la autonomía, para que ese organismo pueda decidir en forma autónoma sin que el presidente o la presidente le dicten una directriz determinada, que en México sabemos que esto es un decir, ¿verdad? Pero independientemente de eso, vámonos a lo jurídico. Y lo jurídico es: la autonomía existe en la administración pública. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es una soberanía. Esto significa que no tiene autonomía. La autonomía la tienen los organismos autónomos, que terminó por asesinar precisamente el presidente López Obrador con sus reformas, y el Congreso que autorizó esas reformas. Los organismos autónomos son los que tenían autonomía del presidente de la República en su momento, o de la presidenta actual, los que todavía prevalecieron hasta técnicamente algunos meses. La Suprema Corte, el Poder Judicial Federal, como poder de la República,
es un poder soberano. Por lo tanto, aquí no existe la palabra autonomía y me preocupa muchísimo que quien le toca dirigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los próximos 2 años todavía no pueda hacer ese clic de cambio entre lo que significa trabajar para el presidente de la República, y digo para el presidente porque el actual presidente de la Corte trabajó en su momento para el presidente López Obrador. Entonces, si no podemos hacer el clic de lo que significa trabajar para un presidente, de lo que significa trabajar para México como una soberanía que incluso en vocaciones tiene que darle su jalón de orejas al presidente de la República, hoy diríamos a la presidenta de la República, pues entramos mal. Si yo no conozco la naturaleza de mi puesto, pues estamos en un problema serio. Sí, traigo puesto otro chip paradigmático que no me ha permitido terminar de ubicarme en donde estoy. Tú en varias ocasiones has recurrido a la metáfora de un prólogo indica cuál va a ser la trama del libro. Y parece que tú en este espíritu has estado señalando todas estas deficiencias, todas estas realidades, como anunciando cuál es el contenido de ese prólogo al que te has estado refiriendo. A mí me gustaría preguntarte, a partir de ese prólogo que tú has estado construyendo, ¿qué es lo que lees sobre el futuro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo esta nueva integración, y hacia dónde crees que se perfila? ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas que le ves? Bueno, te diría que lo primero que puedo hacer definitivamente es, para responder tu pregunta, es sacar mi bola de cristal para poder ver el futuro. Pero lo mejor que se puede hacer para poder ver el futuro, más allá de bolas de cristal, es tratar de entender al pasado. Y lo que me preocupa muchísimo de este desarrollo de esta Suprema Corte justamente, y de las decisiones que va a tomar el Poder Judicial de aquí en adelante, hasta que haya otra nueva reforma y volvamos a una Suprema Corte y a un Poder Judicial verdaderamente soberanos y con verdadera expertise. Que en el futuro inmediato parece que no se perfila como una realidad. Por ello, desgraciadamente, al inicio de esta amable entrevista, te comentaba yo que esta situación, este círculo, pues va a durar fácilmente entre 20 y 40 años más. ¿Por qué? Porque va a tardar precisamente para que haya otro cambio de rumbo, y ese cambio de rumbo nos lleve a entender que lo que pasó no estuvo bien. Y lo te decía ahorita para responder a tu pregunta, esa bola de cristal, por desgracia, ya la tenemos. Y ya la tenemos porque ya pasó en el mundo entero. Dicen justamente nuestros ancestros que el que no lee la historia está obligado a repetirla. Y cuando no sabemos historia, estamos obligados a repetir la misma historia en ocasiones porque precisamente no la conocemos. Pero desgraciadamente tenemos en América justamente uno de los experimentos, si me permite la expresión, más apegados a lo que está pasando ahorita en México. Y ese experimento se dio precisamente en los 70s en el sur del continente, cuando nada más y nada menos que el general Pinochet asume el poder en Chile, un poder absoluto, un poder absolutista, en donde cualquier persona que piensa en contra del general Pinochet hay que desaparecerle o hay que enmudecerle de alguna forma. Y esto lo sabemos hoy día. Esto ya no es una elucubración, esto ya son cosas que sabemos hoy día. Cuando el presidente Pinochet asume el poder en Chile, justamente como dictador, él logra de alguna forma someter tanto al Congreso, definitivamente, como al Poder Judicial.
El problema en el momento es que el Poder Judicial asume una posición totalmente sublime hacia el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial chileno de la época del Salvador, perdón, discúlpame, cuando derrocan a Salvador Allende, de la época de Pinochet, el Poder Judicial de la época de Pinochet es un poder absolutamente sometido al poder de Pinochet. Es un poder que, si bien la ley de Chile permite el otorgamiento de amparos, es un poder que niega sistemáticamente amparos. Es un poder que sabe perfectamente bien que existen campos de concentración en donde el ejército y la armada están concentrando opositores políticos para luego llevarlos a los vuelos de la muerte o para torturarlos. En pocas palabras, es una situación sabida y conocida para los chilenos. Estoy hablando de los 70s, de finales de los 70s, principios de los 80s. Todo mundo en Chile lo sabe, es un secreto a voces. Incluso los jueces lo saben. Pero el problema es que cuando la gente solicita amparos, estos amparos son negados, de acuerdo a muchos artículos periodísticos que tuve oportunidad de leer para poder preparar un poquito más esta plática contigo el día de hoy. Y resulta que pues la Suprema Corte, digámoslo así, navega de muertito, el Poder Judicial navega de muertito, permitiéndole a Pinochet todos estos abusos, estos asesinatos, paso encima de la propiedad ajena, todo lo que ustedes y yo sabemos realmente hoy de lo que pasó en Chile en los 80s. Y sin embargo, la Suprema Corte le tomó 40 años. Fíjate, otra vez volvemos a la frase de los 40 años. Le tomó 40 años decir, ops, I did it again, como decía esta famosa artista estadounidense en su canción. Y ese ops, I did it again, lo dijo la Suprema Corte chilena en 2013. Estamos justamente a punto de celebrar justamente un aniversario de esa famosa declaración de la Suprema Corte chilena, que fue un 17 de septiembre del 2013, donde la Suprema Corte chilena dice públicamente, y la regamos como Suprema Corte, porque la Suprema Corte no hizo lo que debía hacer en tiempos de Pinochet, no defendió los derechos humanos como debía haberlos defendido en tiempos de Pinochet, no hizo su chamba en tiempos de Pinochet. Es muy fácil decirlo hoy, a 40 años de distancia, pero ¿cuánta gente le costó la vida? ¿Cuánta gente le costó una tortura? ¿Cuánta gente le costó años de torturas? ¿Cuánta gente le costó todo su patrimonio? ¿Cuánta gente le costó? ¿Por qué? Porque la Suprema Corte y el Poder Judicial chileno no hicieron su chamba durante más de una década. Esto, lo que estamos viviendo ahorita, que apenas está empezando, es un gran riesgo, porque tenemos el riesgo, fundado, por desgracia, de que el nuevo Poder Judicial, el Poder Judicial que está tomando posesión, técnicamente que acaba de tomar posesión, tenemos el riesgo de que no cumpla su chamba. Y si el Poder Judicial no cumple su chamba, o que se someta abyectamente a los deseos y caprichos del Ejecutivo, y con ello no cumplir su chamba, que es defender a los seres humanos del abuso del poder, defender la ley, precisamente la aplicación de la ley sobre los seres humanos, y defender a la persona del abuso del poder. Y si el Poder Judicial no cumple su chamba, pues, ¿qué nos queda a los individuos? Porque recordemos también que desde hace muchísimos años en México, para un artículo precisamente hice un análisis de técnicamente todos los presupuestos de egresos, todas las leyes de egresos, desde tiempos del año 2000 para acá, técnicamente. Y lo que descubrí, lo mencioné también en la ocasión pasada que me hiciste favor de entrevistarme, pero todo el presupuesto que se otorgaba al Poder Judicial y al Poder Legislativo en completo, técnicamente desde el año 2000 técnicamente hasta el 2023, en la práctica, todo el presupuesto federal que se otorgaba al Poder Judicial y al Poder Legislativo, a los dos poderes de la República, era más o menos la cantidad de dinero que se le otorgaba solamente a una secretaría de la Presidencia de la República, una Secretaría de Estado. Desgraciadamente, esa secretaría era
la Secretaría de Defensa Nacional. Si esa secretaría fuera la Secretaría de Educación Pública, no estaría diciendo nada en este momento. Pero el problema es que ese presupuesto se le otorgaba solo a la Secretaría de Defensa Nacional. Y no estamos hablando de la Marina Armada de México, esa es otra secretaría, solamente la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, si tenemos en México un país de jueces deficientes, de leyes deficientes, pero de un ejército fuerte y de un ejército bien apertrechado, pero no tenemos derechos del ciudadano, pues eso tiene un nombre aquí y en China, un nombre que me da terror decir, pero que seguramente todas y todos los mexicanos nos ha pasado por la mente. Y peor, cuando existe una intención de perpetuarse en el poder. No como personas quizás, sino como partido. Y eso es algo muy delicado. Luis, sí, por favor, te interrumpí. Al contrario, estoy tomando aire porque la situación que estamos por vivir es una situación extremadamente delicada que, insisto, por desgracia, no tengo que tener no tengo que consultar un vidente para poder entenderlo, una vidente para poder entenderlo. Tengo que leer el pasado, y el pasado a alguien ya le pasó. Esto ya pasó en Chile, y ya sabemos los resultados. Sí, y ya desde su libro sobre el elogio de los jueces de Piero Calamandrei, se perfilan los riesgos de un poder judicial ideologizado, que es lo que aparentemente estamos viendo. A lo largo de la vida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se habla de una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en realidad es la misma. El propio ministro presidente está diciendo la Corte está cumpliendo 200 años y es una nueva Corte. Pues no puede ser vieja, antigua y nueva al mismo tiempo. Lo que es nuevo es la integración, y ni siquiera totalmente renovada, porque 3 ministras permanecen en la nueva integración de la Corte. Pero a lo largo de la historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido grandes juristas, Ignacio L. Vallarta, pienso en la ministra Sánchez Cordero, en el ministro José Ramón Cosío Díaz, en Gudiño Pelayo, en Carlos de Silva, en Mariano Azuela, Claro. En el propio Góngora Pimentel, que una persona francamente brillante y sus sentencias muy destacadas. Realmente las instituciones están hechas por los hombres y mujeres que integran esas instituciones. Yo me pregunto si en la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tú alcanzas a ver gente de esa estatura y esos talentos. Pues mira que definitivamente te diré, porque estoy de acuerdo contigo en que en muchas ocasiones, escuchar a una ministra o un ministro en una conferencia es más que elocuente por la sapiencia de estos individuos. Pero en el caso de la integración actual de la Corte, hay dudas al respecto. Recordemos que inclusive en sesiones públicas ha habido ministras en particular que han sido, que les han enmendado la plana, si me permite la expresión, por sus propias compañeras y compañeros dentro de la Suprema Corte. Y esto es algo muy preocupante, porque si una ministra, un ministro, pues dice algo que en pleno, en una audiencia pública, que no es precisamente lo más correcto jurídicamente hablando, y tiene que ser enmendado su comentario por parte de sus compañeras y compañeros ministros, pues nos deja que pensar de su sapiencia, ¿no?
Y esto es algo muy delicado porque, como bien lo has dicho, cuando una Suprema Corte deja de tomar decisiones jurídicas por tomar decisiones políticas, pues entramos en un problema serio en el país. Porque quien define la política es el gobernante en turno. Y esto entonces nos permite entender que se podría cumplir el famoso sueño, si me permite la expresión, del Lerdo de Tejada. Recordemos que el famoso periódico El Aguizote y El Hijo del Aguizote, que eran dos periódicos pues muy críticos de la época, eran, si me permite la expresión, como Proceso, como Carmen Aristegui de nuestra época, por ejemplo, nada más que en aquellas épocas. Justamente El Hijo del Aguizote publica, y esto es una información pública, se lo pueden checar incluso por internet, lo pueden buscar por internet, tu auditorio. El Hijo del Aguizote publica justamente a Lerdo de Tejada como presidente de la República, manejando dos marionetas con la mano. Es una caricatura de este periódico. Una marioneta es el Congreso y otra marioneta, adivina, el Poder Judicial. Y precisamente lo que hace o lo que pretende hacer el Hijo del Aguizote en esta caricatura es poner en evidencia que cuando el Poder Ejecutivo, trata de titeretear, si me permite la expresión, al Poder Legislativo, que ya en México es ahí sí una tradición, no solamente de un partido político, porque de Chile, sal y manteca, todos los partidos políticos han mangoneado al Congreso de alguna otra forma cuando han tenido un presidente afiliado pues a ese partido político. Pero cuando además ahora o en aquel tiempo, como lo decía esta caricatura, tratan de dominar al Poder Judicial con la otra mano, pues entonces estamos en un problema serio los individuos, porque al final del día, ustedes y yo, los seres humanos, pues somos muy pequeñitos en comparación al poder del Estado. Y esto hace pensar que el poder del Estado, pues puede, y nótese que digo puede y no debe, es bien importante en derecho la diferencia entre poder y deber. El poder del Estado puede acabar con un individuo de un momento a otro, aunque no deba ser. Luis, realmente el cuadro que tú vislumbras y que nos compartes es sumamente preocupante, pero a mí me gustaría hablar en términos de esperanza. Me pregunto si hay esperanza para el pueblo de México, pero el tema es tan amplio que yo creo que ameritaría un nuevo programa. Pero al vernos en la necesidad de cerrar esta entrevista del día de hoy, a mí me gustaría que antes de concluir tú pudieras dirigir un mensaje claro, contundente y significativo para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Con mucho gusto. Fíjate que lo primero que podría decir yo es que no debemos olvidar, por razón natural, no debemos olvidar que todavía al menos, México tiene cierto grado de libertad. Y esta libertad la extendemos los seres humanos que vivimos en este país. No solamente los nacionales, sino todos los seres humanos que vivimos en este país. Y digo, todavía la tenemos porque todavía tenemos la capacidad de poder reunirnos, por ejemplo, y exigirle al gobierno actuar en una determinada forma, cosa que en una dictadura sería imposible porque ya en una dictadura el llamar una huelga nacional, por ejemplo, pues le costaría la vida a la persona que intente hacerlo. Pero en este país todavía al menos tenemos cierto grado de libertad para poder recordar, eso sí, bien importante, que juntos podemos más que un gobierno, precisamente. No hay que olvidar la famosa primavera árabe justamente de inicios de este siglo, quiero decir, en donde el pueblo de Egipto tiró a un gobierno tiránico sin disparar un solo tiro. No hubo una revolución violenta.
la primavera árabe precisamente en Egipto se dio a través de la unión, en donde todo el pueblo dijo, salió a las calles y todo el pueblo dijo hasta aquí, y todo el pueblo dijo aquí ya no me muevo un paso más. Y entonces un gobierno que maneja un pueblo que no se mueve un paso más, pues lógicamente no puede continuar. Así de sencillo. Cuando en un país, por ejemplo, hay una huelga nacional, pues, cuando en un país hay un movimiento nacional que de verdad implica una unión verdadera de millones de personas que plantean que no quieren este rumbo, pues las cosas cambian. Claro que ahorita luchamos contra personas que por estar en extrema pobreza y al recibir por ahí una dádiva del gobierno federal, pues digamos que apoyan al gobierno federal para poder mantener esta dádiva, pues eso es un problema serio. También es cierto que estas mismas personas, pues no podemos, por más que querramos, no podemos hacernos tontos solos, como dice el dicho. Por más que querramos, tenemos que saber cómo está el país y cómo está precisamente la situación del país entero. Las personas, por ejemplo, que han despedido las empresas que han cerrado, empresas inclusive transnacionales que hemos sabido que han cerrado plantas en México, pues no podemos engañarlas con una dádiva de 2,000 pesos al bimestre. Pues evidentemente son personas que pues perdieron un empleo, una fuente de empleo seguro, que perdieron seguro social, que perdieron muchas cosas, que pues por más ideología política, pues es difícil que piensen que las cosas van bien por el rumbo que va tomando el país. Pues no cabe duda que tu mensaje es muy fuerte. El Muy poder fuerte y está en la esperemos no me ciudadanía. desaparezcan por ello, pero lo bueno es que aquí está todo en tu programa para que si de repente desaparezco ya sepan por qué. Esperemos que no. Bueno, este ejemplo que hablas de la importancia de la participación ciudadana y esta Así es. referencia a la primavera árabe me parece muy importante y creo que deberemos seguir conversando. Con todo, ya llevamos poco más de una hora en este programa, pero Ah, caramba. nuevamente espero poder recibirte para continuar conversando a partir de cómo se vayan desarrollando los hechos. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que es nuestro especial interés tratar aquellos temas que tengan una mayor incidencia en la vida de todos ustedes, que nos interesa discutir aquellas cosas que le importan a la ciudadanía. Los invito a darle un like a este programa y a suscribirse a este canal, porque de esta manera el algoritmo de YouTube nos ayudará a difundir estas ideas entre toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos. Y sin más por el momento, agradezco nuevamente al doctor Luis Aguirre Villarreal por su generosidad al compartir sin tapujos estas ideas tan importantes sobre sus perspectivas respecto al desarrollo de la Corte Suprema de la Nación. Y sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Luis. Igualmente a tu auditorio y a ti, muchas gracias. Un saludo.